En el día de hoy vamos a hablar sobre las clases de contratos que existen en Colombia. En Colombia existen varios tipos de contratos laborales que se pueden tener suscritos a través de una relación laboral. Y estos son el contrato laboral a término fijo, inferior a un año o por un año, el contrato a término indefinido, el contrato por obra o labor contratada y mal llamado el contrato de prestación de servicios, que haré énfasis en ese en un momento. El contrato de término indefinido es aquel contrato donde la relación laboral, el término no está establecido y se lleva por su continuidad día tras día y se debe de dar por terminado en el momento en que las partes así lo tengan por acuerdo o con una justa razón. Si el contrato es terminado sin una justa razón, entonces el empleador está obligado a pagar una indemnización por despido sin justa razón. Entonces esa indemnización depende del tiempo que el trabajador lleve laborando. Por el primer año o proporcional son 30 días de salario y por los años siguientes son 20 días de salario por cada año trabajado. Entonces, las consecuencias de despedir sin un debido proceso y sin una justificación trae esa consecuencia de una indemnización en beneficio del trabajador. Ahora bien, el contrato a término fijo, inferior a un año, es aquel contrato en el que se estipula el tiempo en que va a durar el contrato. Esto es, de 1 hasta un año puede firmar ese tipo de contrato. No se puede firmar un contrato por más de un año en tiempo definido. Entonces, ¿y qué pasa? Es erróneo que las personas piensan que después de cumplido un año mediante este tipo de contratos, el contrato se convierta a término indefinido. Jamás un contrato a término fijo se convertirá a término indefinido a no ser de que las partes lo convengan a través de una transacción laboral y cambien la modalidad contractual. Si no, el contrato siempre será indefinidamente por el término que haya sido pactado y después de la tercera prórroga, este contrato siempre será a un año. Entonces, ese tipo de contratos, el tiempo es el que lo determina y para poderlos terminar se debe de dar un aviso por parte de la empresa con 30 días de anticipación a la fecha del vencimiento del contrato. Es decir, que si no se da ese aviso y se termina sin ese aviso, también debe de pagar una indemnización si no tiene una justa causa para despedirlo. Y esa indemnización es el equivalente al tiempo que le faltare para cumplir el contrato. Es decir, que si el contrato lo hicieron por 5 meses y a los 2 meses lo van a terminar, le tienen que pagar los 3 meses que le hagan falta. Y si por el contrario dejaron que el contrato se prorrogara por el mismo tiempo, entonces es todo el tiempo que le hacía falta por cumplir el tiempo pactado, porque para eso se tiene definido este. Ahora, el otro contrato es el de obra o labor contratada. Como bien lo dice el contrato, el tipo de contrato es para algo específico, no es para una labor que sea parte del objeto social de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si una secretaria, por ejemplo, es una labor permanente dentro de una empresa, una secretaria no puede estar contratada a través de un contrato de obra o labor contratada. El tipo de contrato es o por la labor o por la obra. Es decir, la labor yo lo contrato para que me pinten la casa, entonces esa labor se termina el contrato. Si lo terminan antes de que se termine esa labor, entonces la indemnización es lo que falte por terminar la labor. Y la obra es cuando contratan se maneja mucho es para el tema de construcciones, cuando se va a construir una edificación, entonces es para ese tipo de labores específicas. Lo que quiere decir es que, o para labores muy espontáneas dentro de una empresa, que no tengan que ver con el objeto social de la empresa, sino que son, como lo acabo de decir, espontáneas. Como les explicaba, o sea, por ejemplo, el gerente, el del planta de producción, que son labores que siempre son permanentes dentro de la empresa, no se pueden contratar con eso porque no pueden despedir a un trabajador con la justificación de que se acabó la obra, sabiendo que todavía hay producción o que todavía la obra sigue estando vigente. Entonces es un mal obrar de las empresas contratar y terminar esos contratos de esta manera. Cuando se hace este tipo de contrato nos vamos al contrato realidad, en donde el trabajador puede demostrar que realmente era un contrato permanente y se da por el contrato a término indefinido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo ocurre con el contrato de prestación
prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, es un contrato civil y por tanto solamente lo pueden firmar personas especiales y externas de la empresa para una labor muy específica y lo firman solamente profesionales o técnicos o tecnólogos en una área especial. En el día de hoy vamos a hablar sobre